Hoy te presento el relato. La ruta. Durante el trayecto no prestó atención a la ruta que hacía a bordo del autobús. El hombre iba absorto en sus cosas a ratos, mientras otros los dejaba evaporar entre los vericuetos del paisaje sin más objetivo que sentir el ritmo acompasado de su propia respiración. Inopinadamente, se percató que se encontraba dando vueltas por las calles de una ciudad. Tuvo la extraña sensación de que ya había pasado en algún momento por ese punto concreto del jardín, en cuya esquina se alineaban las letras de un restaurante chino descolgándose como un pergamino vertical, el cual comenzaba a ser devorado por una hiedra. Dedujo que estaría dando vueltas como una peonza sin ningún sentido. Se levantó del asiento y se dirigió al chofer para preguntar dónde se encontraban, pero el hombre le manifestó ser solo el conductor del artefacto y limitarse a guiarlo por el circuito marcado para luego regresar a casa. No le podía ayudar. Así que pulsó el marcador de petición de parada para bajarse en el siguiente apeadero, ni siquiera sabía dónde. Halló las calles de ese sector de la ciudad en pleno bullicio a media mañana. Sin ningún cartel como referencia, retornó a interrogar a los viandantes con la misma pregunta que al chofer del bus, pero la gente manifestaba a dónde querían ir ellos, enfrentándole, a su vez, con su propio dilema acerca de las intenciones que le motivaron para viajar a la ciudad que no conocía. Empezó a entrever que lo importante no era dónde estás, sino a dónde quieres ir. Un tanto azorado, alzó la vista y descubrió una agradable cafetería con mesas que se extendían a lo largo de una terraza islote en medio de un bulevar. El sol bañaba la mañana con una agradable temperatura de principios de primavera. Mientras pedía una cerveza con patatas fritas y unas aceitunas, dudaba si repetir pregunta al camarero o alzar la vista por si hallaba algún cartel que anunciase alguna clínica de psicología sencillita para peatones desorientados. Sus resquemores se confirmaron, pues su nuevo atrevimiento se saldó con una respuesta del camarero más próxima al comportamiento etílico, ya que él no estaba allí por el dónde, sino por el para qué. El pobre solo venía a ganarse el sustento, lo demás carecía de importancia para el trabajador. Además, tarde o temprano debía enfrentarse a una pregunta personal que eludía mientras criticaba a los demás: ¿por qué demonios había subido a ese autobús que le condujo a este rincón inubicable en un mapa? Todo muy extraño, ¿no? ¿Estaría padeciendo de amnesia tras algún accidente olvidado? No se presentaba halagüeño el panorama, pero se sentía fuerte y equilibrado en su momento actual. Decidió relajarse y disfrutar del encanto del momento, aunque pareciese absurdo el desentendimiento. ¿A quién debía explicaciones? Una nube de recuerdos amalgamados le traían llantos y tristezas del pasado, sufrimientos y tensiones hasta el insomnio. Años y años de dura batalla con enemigos de todos los blasones, desembocando en el desencanto y la decepción. Para eso no tenía amnesia, para sentir que lo había dejado todo atrás y superado, tampoco. Así que, camarero de un lugar cuyo nombre ni sabe ni le atañe, tráigame otra cerveza y el listado de lo que se puede comer aquí. Que lo que importa es estar bien, no que se come, y yo me encuentro de lujo. A través del móvil auscultó sus cuentas bancarias. Después de tanta lucha, había logrado alcanzar un perfecto estado de equilibrio que le permitiera prestarle servicio a él, y no al revés. Si no se volvía loco, habrían de navegar juntos hasta el final del viaje sin naufragios. Estaba contento, caray. En la mesa colindante hacía rato que el rostro de una mujer se tornaba rojo cangrejo expuesto de lleno al sol, forzándola a guiñar los ojos de continuo. Le extrañó que no hiciese ni un solo gesto para ladearse y evitarlo, pero la mujer únicamente mostraba interés por la figura inerme del móvil. Se atrevió a preguntarle, y la respuesta no dejó lugar a dudas de dónde habitaba su atención, pues a ella solo le importaba una llamada que esperaba, no el sol que la cegaba. Así que la irrupción del trabajador hostelero con la ración de paella de marisco recién hecha, pedida un rato antes, le sorprendió con una estruendosa carcajada, la que no logró ahuyentar al camarero de su estólida indiferencia, si bien le pasó por la cabeza que se debiera a la expresión exánime de la diminuta corporeidad de la gamba que señoreaba manchada entre amarillos granos de arroz, congelada por los fenicios allá en los tiempos en que mercadeaban por aguas mediterráneas. La media docena de guisantes, devenido su verdor de antaño en blanco desecado, tampoco auguraba alas al pecado de la gula. No obstante, se estaba muy bien en aquella terraza primaveral de la ciudad sin nombre hasta que los ciudadanos regresasen de sus menesteres más inmediatos y acuciantes misiones de enajenación. Dio por finalizada la comida, discretamente satisfecho merced a los 4 bollos de pan que pidió y el efecto de las 3 cervezas engullidas. El arroz, exceptuando 3 tenedores repletitos de granos,
quedó para donación a algún canino menos exigente o más necesitado. Tras fondear con un café, emprendió una caminata digestiva a lo largo de las calles vaciadas de gente por la sagrada hora de la ingesta. El centro de la ciudad respondía al de una agradable urbe pequeña carente de agobios de tráfico ni de los habitantes con comportamientos estentóreos o patológicos de las grandes ciudades. Se respiraba tranquilidad, paz. ¿Qué anunciaba ese cartel en medio de la ausencia de los mismos? Frontera. La pequeña composición callejera, ¿era la frontera con algún país? Demonios, pero ¿dónde se encontraba? Encaminó sus pasos hacia la figura del cartel que, de buen tamaño, pendía desde la cornisa de un puente, hasta que los gemidos de un hombre llorando sentado en un banco público le detuvo. Dados los antecedentes, aquí la clave radicaba en saber preguntar para no bloquearse con la respuesta del ciudadano típico. Así que le tanteó suavemente sugiriendo que seguramente conocía la causa de su aflicción, la cual debía causarle mucho pesar. Pero no era su día o, decididamente, se hallaba en una colonia humana procedente de espermatozoides que salieron de paseo durante una noche alienígena y fueron premiados con un festín porque el doliente se limitó a hundir los hombros y farfullar entre hipidos que solo sabía de la pena, no de la causa, con lo cual cerraba cualquier emprendimiento de sesión de diván para ayudarle. Poco afecto al desánimo, el visitante emprendedor acertó a endilgarle aún otra balacera hostil, desde cuando sentía esos síntomas de tristeza, pero el doliente colaborador se limitaba a dar rienda suelta a los sentimientos únicamente cuando lo poseían. Si no le incomodaba, necesitaba guardar luto con los mismos y espacio en soledad para ser debidamente atendidos. Ahí estalló su paciencia y se conjuró contra la curiosidad que lo estragaba. Decidió al instante marcharse de aquel reducto olvidado por la historia y la biología del cromosoma humano. Considerando los precedentes, se le antojó que no sería tarea sencilla conseguirlo. El viento sestero arrastraba papelillos y hojas bajo sus pies caminantes hacia la señal indicada bajo el puente. Una vez ubicado debajo del mismo, no halló ningún indicativo más hacia la frontera, pero se dejó embaucar por los sorprendentes y alegres rugidos de dos autobuses que circulaban en pos de un mismo sendero por el asfalto. Y el premio de seguir su ruta a pie fue llegar a una estación de autobuses, señalizada apenas una calle antes de ver a los dos buses perderse por el interior de un gran recinto trasero de aparcamiento. Las oficinas quedaban justo en el costado contrario, en cuyos andenes se alineaban bastantes autobuses con gente trasegando entre ellos. Apartados del resto, en el inicio de la bocana por donde habían entrado los dos autobuses, se hacían compañía otros dos en soledad. Caminó por el paseo de tiendas y cafeterías hasta que una duda le detuvo en seco: ¿qué autobús tomaría? Entonces, una bien modulada voz de mujer le sacó del ensimismamiento a sus espaldas. Se presentó como una guía de ruta y aclaró que su labor consistía en asesorar a los viajeros. Le detalló que los autobuses agolpados en el lado de las oficinas, todos, se dirigían hacia el pasado. De los otros dos aislados que descansaban en el inicio de la bocana del patio por donde habían entrado los autobuses, uno se dirigía hacia el presente y su vecino hacia el futuro. Sin darle opción a ser interrumpida, prosiguió aclarándole que le vio descender del autobús esa mañana. Desde entonces, le había seguido los pasos y valorado las reacciones por la ciudad. Así pues, creía tener un informe mental claro acerca de cómo mejor orientarle, pero deseaba preguntarle aún si tenía asuntos pendientes con el pasado que le pudiesen obligar a regresar para enfrentarlos. La segunda carcajada en el día del visitante fue suficiente argumento, empero le pormenorizó que se encontraba absolutamente desapegado del pasado. Los cimientos y sus enseñanzas los apilaban la mochila positiva, pero la aguja de su brújula marcaba el futuro. Deseaba dejarlo atrás sin la más mínima queja. Luego deducía que su autobús debía ser el del futuro, aparcado al inicio de la bocana del patio. La contundencia no dejaba lugar a dudas, salvo que la empatía y sabiduría profesional de la guía de ruta solía apurar argumentos por hacerlo más conveniente para sus orientados. Así prosiguió explicándole que ambos autobuses tenían como destino el futuro. Todos los tramos del presente nos conducen al futuro, pero no al revés, pues supondría un retorno al pasado. Mientras uno lo hacía de un tirón, sin paradas, el del presente lo recorría poco a poco, día a día, permitiendo corregir, detenerse, enmendar, disfrutar del camino sin agobios. Ella le recomendaba tomar el autobús del presente. La conversación se reanudó con una taza de café en la barra de una cafetería del andén peatonal, pues no acuciaba la hora de partida para el autobús del futuro ni del presente, debido a que no contaba con más pasajeros que el propio interlocutor de la guía de ruta. La mayoría de viajeros retornaba a los apegos del pasado,
de ahí el gran número de autobuses que deletreaban en su frontispicio rumbo al pasado. Era poco común lo contrario entre la población de la ciudad como entre los visitantes. El chofer del futuro, un hombre de grandes mostachos blancos desparramándose en cascada de herraduras sobre la barbilla, le sonreía bonachón leyendo el periódico sobre el mostrador a la expectativa de poder ejercer su trabajo tras muchas jornadas sin ruta que cubrir. Sentado en el lado contrario del mostrador el chofer del presente, un pelirrojo de encrespada cabellera hacía lo propio, aguardando a ser él quien se pusiese en marcha. La guía le aclaró que la ciudad era frontera obligada entre el pasado y un enorme salto con el presente y el futuro, por ello tenía tanto movimiento de viajeros. Su llegada inconsciente y desorientado a la ciudad era lo normal para todo aquel que hubiese entrado en alguna crisis emocional. Tenía que venir a la ciudad, presa de un entorno que no reconoce y le angustia, y aquí afrontar su situación. Después tocaba elegir autobús. Le felicitó porque él era uno de los pocos casos que soluciona la confusión con tanta brillantez, así como acierta a superar la adversidad de su pasado. Muchos son los que no avanzan, lloran y no saben por qué ni cómo dejar de llorar sumidos como están en sus miserias. Cuando el viajero y la guía se pusieron en pie para despedirse, el gesto de esta última activó la sonrisa del pelirrojo de cabellera encrespada. Extrajo las llaves del bolsillo, las tintineó como una campanilla y aguardó en la salida de la cafetería a su pasajero para, juntos, dirigirse hacia el autobús que habría de alejar al abrumado visitante por una ruta de grandes árboles y aire más fresco y puro, según se alegraba de ir narrando el conductor elegido.